para que podamos leer la palabra del Señor. En esta ocasión, en el Evangelio de Marcos, busquemos el capítulo número 10, donde vamos a leer los versículos que corresponden en el estudio que estamos desarrollando por este Evangelio. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Continuamos, hermanos, con el relato de Marcos, que paulatinamente nos va acercando a el final de los días del Señor Jesús. Recuerde que en este capítulo 10 vimos cómo ya el Señor andaba cerca de Jerusalén, y como también ya lo habíamos anticipado en el capítulo 11, que es el que continúa, ahí vamos a encontrar lo que se le ha llamado la entrada triunfal en Jerusalén. Es decir, que estos elementos que se narran en este capítulo 10 son ya parte de hechos que se dieron ya muy cerca de Jerusalén. El relato de esta ocasión nos habla acerca de un hombre que la Escritura dice que era rico. Este relato, como lo dije en la última oportunidad, se le ha dado el nombre de el joven rico, aunque realmente todo el relato en ningún momento dice que el hombre haya sido joven, y sin embargo se le conoce así como esta historia del joven rico. De igual manera, Lucas, que también relata este hecho, no tampoco le llama joven, sino que más bien añade otro elemento, y es que este hombre era un principal, uno entendería, principal en la sinagoga y en la comunidad judía. Es Mateo el que afirma que el hombre era joven. Y el problema, hermanos, es de que como en la encuadernación que nosotros tenemos de cómo los libros de la Biblia se fueron ordenando, sucedió que Mateo quedó como el primer evangelio, y eso ha llevado a que muchas personas consideren a Mateo así como el primer evangelio, o el más importante, o el evangelio que está normando, diríamos, a los otros evangelios, cuando las cosas no fueron así. En realidad es Marcos el primer evangelio en el cual
se basó Mateo y se basó Lucas para escribir sus respectivos evangelios. De manera que eso de llamarle joven fue una idea de Mateo. No sabemos por qué razón, porque vemos que el relato original, que es este de Marcos, nunca dice que haya sido un joven. Y lo mismo ocurre con el caso de Lucas, que tampoco menciona que haya sido joven. Pero por eso de tomar a Mateo como la cabecera de los evangelios, hizo de que el título de El joven rico se uniformara para todos los evangelios, aunque no estén hablando de ese detalle. Bien, el hecho es que sin duda era un hombre y era rico. Y la cosa es que él llega de una manera apresurada, porque nos dice el versículo 17 que Jesús ya estaba para irse. Pero note ahora la actitud del hombre. Dice: un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. La actitud del hombre sorprende en primer lugar porque llega corriendo. Esto significa que él estaba presuroso por querer preguntarle al Señor lo que le va a preguntar, y no quiere que se le escape, y por eso, como que si fuera ya la última oportunidad, él corre. Pero no solo corre, sino que dice que se postró delante de él. Y con esta actitud del hombre de postrarse, él obviamente estaba mostrando respeto, reverencia, pero también un reconocimiento de que Jesús era por lo menos una autoridad espiritual, si es que no lo veía él como alguien que venía de parte de Dios. Pero no solamente es el hecho de correr y postrarse delante de él, sino que la manera como se dirige al Señor cuando le llama maestro bueno y le hace la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta que el hombre quería resolver. Y es, hermanos, la pregunta que probablemente, si no todos, la mayor parte nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Nos preguntamos: ¿cómo es que las personas se pueden salvar? ¿Cómo se puede tener la vida eterna? Y como esta es una pregunta que le da vueltas a la cabeza del ser humano, obviamente ha generado muchas respuestas. Y lo mismo ocurría en la época de Jesús. Habían tantas opiniones, tantas maneras de concebir cómo el hombre adquiría la vida eterna, que ya nadie sabía cuál era la verdadera razón. Y por eso es que el hombre decide ir delante de Jesús y le pregunta: ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? En la misma pregunta ya había, hermanos, una presunción de parte del hombre, en el sentido de que él creía que la vida eterna se recibía por hacer algo. Porque eso es lo que él está preguntando: ¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, él tiene la idea de que la vida eterna se hereda como resultado de hacer algo. Lo que él no tenía claro era qué era ese algo que había que hacer. Pero obviamente, al preguntar qué debía hacer, él está pensando en obras, porque está pensando en algo que tiene que hacerse. Entonces, él no está pensando obviamente en la enseñanza de Jesús, en la línea de Jesús, que era una enseñanza de fe, que era una enseñanza de la gracia de Dios. Enseñanza que en realidad, hermanos, Jesús la amplió, la desarrolló, pero la verdad es que el primero que comenzó a enseñarla fue Juan el Bautista. Porque Juan
para el tema del perdón de pecados, él simplemente de lo que hablaba era del arrepentimiento, que no era una cuestión de traer corderos, por ejemplo, o algún sacrificio como la ley lo establecía para tener el perdón de pecados, sino que él lo que les decía es que se bautizaran en agua como una expresión de su fe, confesando sus pecados. Entonces él está dejando por fuera el templo, los sacerdotes, los sacrificios, y les está diciendo que al confesar sus pecados, esto es suficiente para que sus pecados sean perdonados. Es Juan quien comenzó con esa enseñanza. Ahora Jesús, él mismo fue parte de esa enseñanza, bautizándose por Juan y luego haciendo ya la presentación de su evangelio de gracia. Entonces este hombre, él está pensando en la línea de la ley, porque esa era la lógica de la ley, y no porque los judíos se lo hubieran inventado. Es lo que Moisés dijo. Moisés dijo: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí lo está diciendo bien claro. El que haga las obras de la ley va a vivir, es decir, va a tener la salvación, la vida eterna, por hacer estas cosas. Te lo está diciendo muy claramente que hay que hacer obras para salvarse. En esa línea está el hombre, y por eso él viene preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Allá en el Evangelio de Juan, a Jesús le formularon la misma pregunta, solo que con otras palabras. A él le preguntaron: ¿qué obra debemos hacer para poder heredar la vida? Y Jesús respondió, fíjese qué interesante: esta es la obra de mi Padre, que crean en el que Él ha enviado. Ahí está bien claro también, ¿verdad? Porque ellos decían: ¿cuál es la obra? Estaban enfatizando allá en Juan capítulo 6. ¿Qué obra tenemos que hacer? Bueno, dice el Señor, si tanto les encanta hablar de obras, digamos que la obra que Dios quiere es que crean en el que Él ha enviado. Entonces, no se trata, hermanos, de un mérito que el ser humano va a gestar o va a construir para poder ganar la vida, sino que Jesús dijo: es el creer. El que creyó, ese está haciendo la obra de Dios. Es decir, está diciendo que la obra, como Pablo lo va a explicar ahí en Romanos, que la obra no es obra, sino que la obra es la fe, es el creer. Y si es por fe, dice Pablo, entonces ya no es por obras. Está claro. Entonces este hombre, como digo, pensaba en esa línea, que había que hacer algo. Lo que él no sabía era qué. O quizás no sabía o no tenía seguridad de hasta dónde. Es decir, hasta dónde debo hacer para tener ya la tranquilidad y la seguridad que tengo la vida. Este hombre no era malo, porque vemos de que él lo va a decir, se lo va a decir al Señor: Señor, todo eso que has dicho, que son los mandamientos que Jesús le está recordando, todo eso yo lo he hecho desde que tengo uso de razón. Y Jesús no le dijo hipócrita o mentiroso, no, Jesús sabía que así era. Este hombre, hermanos, no era un borracho, no era un adúltero, no era un ladrón, no era un asesino, no era, hermano, alguien perverso. Era un hombre que cumplía los mandamientos, como él dice, desde que tenía uso de razón. El punto era: ¿es eso suficiente o falta todavía más? Es que ese es el problema, hermanos, cuando uno se va por el lado de, ¿cómo le llamaría? Un sistema de obras. Y es de que cuando uno finalmente va a estar tranquilo. Vaya, si se dice que la salvación es por las obras y usted hace obras, ¿cuándo va a saber que esa cantidad de obras o calidad de obras que ha hecho
es ya suficiente o si tiene que seguirlas haciendo todavía. Ese problema de no estar seguro podría ser otro ángulo de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es decir, ¿he hecho lo suficiente o debo hacer más? ¿O hay algo que en especial que se deba hacer? Ahora, toda esta pregunta el hombre se la está formulando a Jesús bajo el apelativo de maestro bueno. Y esto de llamarle a Jesús maestro bueno es parte de esa conducta tan emocional que el hombre está mostrando, en el sentido de que corre, se postra delante de él y ahora le llama maestro bueno. Al llamarle maestro bueno, lo que el hombre estaba haciendo era relacionando a Jesús y su enseñanza, porque le dice maestro, con Dios. Y por eso es que Jesús le responde y le dice en el versículo 18: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Note la respuesta. Jesús no estaba diciendo que él no era bueno. Tampoco estaba diciendo de que él no tenía relación con Dios. No. Lo que él está preguntando es: ¿por qué me llamas maestro bueno? Porque la expresión, hermanos, era empalagosa, digamos. Era muy salamera. Era como excesiva llamarle al Señor de esa manera. Entonces, por eso es que es como que si el Señor le dice: mira, tranquilo, cálmate, no me alabes tanto. Bueno, solo hay uno y ese es Dios. Entonces llama a Dios bueno, y si quieres a mí llámame maestro, que es como el hombre lo va a hacer de aquí en adelante, porque él se va a continuar dirigiendo a Jesús, pero ahora ya solo llamándole maestro, ya no bueno. Y le digo, no porque el Señor no fuera bueno, es que no es eso lo que Jesús está tocando. Lo que él está señalando es de que son demasiados cumplidos y que no es necesario que él tenga que estarle diciendo maestro bueno, lindo, precioso, encantador, hermoso, bello. No, no es necesario. O sea, tienes una pregunta, házmela y yo te la voy a responder. Y es exactamente lo que Jesús hace. En el versículo 19: ya saben los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús está recordándole al hombre cuáles son los mandamientos que Dios había dado. Pero cuidado, él no está hablando, hermanos, solamente de los 10 mandamientos. Es cierto que la mayor parte, casi todos todos con excepción de uno, son parte de los 10 mandamientos, pero no todos, porque cuando él dice no defraudes, por ejemplo, ese no pertenece a los 10 mandamientos. Es más, no hay en el Antiguo Testamento ningún mandamiento que se exprese de esa manera, que diga no defraudes. Hay ciertos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo Levítico capítulo 6 y otros, en donde se habla de cómo el pueblo de Israel tenía que manejar honradamente las relaciones con las otras personas. Por ejemplo, Levítico 6, que le digo es uno de esos pasajes, es ahí donde el Señor dice que si tu vecino o un amigo viene y le dice: mira, aquí tengo este par de vacas, cuídamelas porque yo voy a salir en un viaje y mientras regreso tú me las cuidas. Y el hombre se va. Entonces Levítico 6 dice que que recibía las vacas tenía que cuidarlas como que si fueran propias, y que si en esos días una vaca, por ejemplo, se le extraviaba,
cuando viniera su vecino, tenía que devolvérsela, tenía que restituirla. O sea, la vaca perdida se perdió, ¿verdad? Entonces, él tenía que tomar o una de su propio ganado o tener que comprar otra vaca, pero tenía que entregarle las dos que el vecino le había encomendado. Entonces, esa rectitud, hermanos. Bueno, ese es un ejemplo. Ahí Levítico 6, si usted quiere lo lee en su casa y usted va a ver que pone varios ejemplos de dejar una prenda, de dejar una ropa, de dejar un depósito. Pero la clave es de que uno tiene que devolver. O sea, no era posible, hermano, de que viniera de regreso y le dijera: mire, fíjese que de las dos vacas una le tengo, porque la otra saber qué se hizo. ¿Cómo que saber qué se hizo? Y no lo dejé a usted, no le pedí de favor que me la cuidara. Sí, pero yo cuando vi no estaba. Esa es una irresponsabilidad. El Señor decía: eso no debe hacerse. Pero esto que le estoy diciendo que no debe hacerse se puede resumir en la frase: no defraudes. Porque eso de no darle cuentas cabales al vecino era defraudar. Pero repito, hermano, no hay en todo el Antiguo Testamento que usted vaya a encontrar ese mandamiento: no defraudes. Pero sí pasajes que hablan. Levítico es uno, pero hay otros que habla de la integridad que tenemos que tener los unos hacia los otros, y que se puede resumir en ese: no defraudes. Esto quiere decir, hermanos, que Jesús no solamente le estaba recordando al hombre 5 de los mandamientos, que son las 10 palabras o los 10 mandamientos como nosotros los conocemos ahora, sino que también le estaba mencionando de otros mandamientos, y que, como Jesús les dice, tú los sabes, tú los conoces. Pero todos estos mandamientos tienen algo en común, y es que todos tienen que ver con la relación que podamos tener con el prójimo. Jesús no ha citado, por ejemplo, las primeras de las 10 palabras, como por ejemplo: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni te postrarás delante de ellas, no usarás el nombre de Dios en vano, guarda el día de reposo. O sea, no está hablando de esas palabras que tienen que ver la relación nuestra con Dios, sino que son todos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No mates, ese es con el prójimo. No cometas adulterio, es con el prójimo. No robes, es el prójimo al quien se le roba. No presentes falso testimonio, porque es contra el prójimo que se habla el falso testimonio. No defraudes, es al prójimo al cual se le defraude. Honra a tu padre y a tu madre, que es el prójimo más cercano. Entonces el Señor le ha dicho: tú conoces cuáles son los mandamientos, guárdalos. Y entonces el hombre se queda sorprendido y le dice en el 20: maestro, todo eso lo he cumplido desde que soy joven. Esa expresión, desde que soy joven, equivale, hermanos, a la expresión que nosotros usamos cuando decimos eso, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón. Y eso es lo que había ocurrido con este hombre. Él era hombre ya. Pero recuerde que la vida religiosa del judío comenzaba, hermano, a los 8 días del nacimiento, ¿verdad? Que era la circuncisión, y cuando se le ponía nombre a la persona. Y luego venía ya un peregrinar en donde el niño o la niña comenzaban a ser instruidos en la ley hasta llegar a los 12 años. A los 12 años los judíos realizaban y realizan todavía lo que ellos llaman el mitzvah. El mitzvah es, hermanos, cuando el niño o niña, pero sobre todo los varones, los niños, se les toma ya como hijos de la ley. Es decir, que ya tienen suficiente entendimiento, porque tienen 12 años, como para comenzar a obedecer la palabra. A eso se está refiriendo el hombre
Cuando dice desde que era joven, es decir, desde que tenía 12 años, desde que tenía uso de razón. Desde mi mitzvah, yo he guardado esos mandamientos. Y como le digo, Jesús no le digo, mira, hipócrita, ¿por qué mientes? Tú sabes que no los has guardado. No, Jesús sabía que era cierto, que el hombre lo guardaba. Pero aquí viene el verdadero problema del hombre, que es el problema de mucha gente. Y es, hermanos, de que uno puede dedicarse a guardar mandamientos, a guardar normas, pero guardar esos mandamientos, normas, reglas, inventos, lo que usted quiera, no van a provocar en el ser humano las transformaciones que Dios quiere. Es lo que Pablo dice, es que la ley es buena, dice. En realidad son las cartas pastorales que dicen eso. La ley es buena, porque esto, no robes, ese es un buen mandamiento. No mates, ese es un buen mandamiento. Imagínese, hermano, que en el mundo nadie robara, nadie matara. Solo esas dos cosas, hermano, serían un cambio fenomenal. Entonces, no es malo, los mandamientos no son malos. Honra a tu padre y a tu madre, no defraudes. Todo eso es bueno. Pero ahí sí, Pablo dice que lo que fueron mandamientos de Dios, que eran justos, que eran santos, que eran buenos, al hombre le representaron muerte. ¿Por qué razón? Aquí está este hombre. Él desde niño había guardado los mandamientos. Pero ¿cuál es el propósito de esos mandamientos? En otra ocasión Jesús lo dijo. Lo vamos a ver más adelante. Cuando llega aquel judío y le dice, porque él ha estado oyendo las respuestas de Jesús y se da cuenta que Jesús ha estado respondiendo correctamente, con sabiduría. Entonces dice, voy a aprovechar yo a hacer mi pregunta. Y dice, Señor, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús le dice, el más importante de los mandamientos es, oye Israel, el Señor uno es. Y amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Ese es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo, le digo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces toda la ley de Dios y todos los mandamientos se resumen en dos cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Y todavía lo podemos reducir más. Si usted quiere, reduzcámoslo a una palabra. Todo lo que Dios quiere de nosotros en una palabra: amar. En amar, ahí está todo. Si usted ama, hará lo correcto delante de Dios, hará lo correcto delante del prójimo. Entonces, como este hombre, desde que tenía uso de razón, no había matado, no había robado, no había dado falso testimonio, no había adulterado, había honrado a padre y madre, no había defraudado, es decir, había hecho todos los mandamientos que conducen a una verdad, amor al prójimo. Pero ahí está el problema. Y es que uno puede pasarse toda la vida guardando mandamientos y guardando mandamientos y guardando mandamientos y nunca llegar a desarrollar lo que Dios quiere. ¿Por qué cree usted, hermano, de que la ley de tránsito, por ejemplo, dice que si usted llega a una intersección de una calle y hay un semáforo y el semáforo está en rojo, dice que usted tiene que detenerse? ¿Por qué tiene que detenerse? O sea, ¿cuál es la razón? Usted, no, es que es prohibido seguir. Sí, pero ¿por qué es prohibido? Porque la luz está roja. Pues sí, pero ¿y qué tiene la luz roja? ¿Por qué la luz roja no lo deja pasar? Es que si paso me pueden poner una multa. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fondo? Es bien sencillo, ¿verdad?
Y es de que en ese momento están pasando los del otro lado. Porque si no hubiera un semáforo, hermano, en esa esquina, ocurriría lo que ocurre en las esquinas donde no hay semáforo, que se están peleando a ver quién pasa primero, o hay muchos accidentes. Entonces el semáforo es como una norma de seguridad. Entonces, ¿qué me dice a mí la luz roja? Que es la manera como nos vamos a cuidar todos. Entonces, ¿por qué tengo que hacer el rojo o el alto más bien? ¿Por qué tengo que parar? Por respeto a mi prójimo, por respeto al que viene en el otro camino, por seguridad para mí mismo, porque cuando a mí me toca el verde, yo quiero que al que le tocó rojo se detenga. Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la verdadera razón? No es que sea prohibido, no es que la ley de tránsito, no es el color rojo, no es la multa, es la consideración que yo tengo que tener hacia el prójimo para que podamos convivir. Para que podamos convivir. Entonces, para construir convivencia hay normas, pero uno no se puede quedar con las normas y luego, hermanos, estar sin desarrollar lo que se necesita. Hoy, hermanos, estaba leyendo un caso que se acaba de dar, tuvo que haber sido ayer o antier, en Los Ángeles. Bueno, es un hombre, se trata de un hombre que cuando tenía 17 años abusó de una niña de 10 años de edad, cuando el hombre tenía 17 años de edad. Pero el tiempo pasó y lo detuvieron hasta hace poco. Hoy ya tiene 26 años, es decir, ya pasaron 9 años. Pero él decide que cuando hizo aquello, él era hombre, pero él dice: hoy yo ya no me siento hombre, hoy me siento mujer. Entonces se cambió el nombre, ya no usa su nombre masculino, sino que tiene un nombre femenino y se viste por mujer, ¿verdad? Como mujer. Entonces viene delante del juez para ser, bueno, en la noticia lo tratan en femenino, ¿verdad? Para ser juzgada, aunque es un hombre vestido de mujer, ¿verdad? Y con nombre de mujer. Pero allí dice, para ser juzgada por el delito que cometió cuando era menor, cuando tenía 17 años. Entonces viene el juez y la condena. Pero como cuando ella cometió el delito, o él, porque era hombre, él mismo dice que era hombre en aquella época, tenía 17 años, entonces era menor. Entonces pide, en base a la ley, ser juzgado como menor. Y por ser menor, por lo menos en el momento de cometer el delito, la ley no le puede dar más que 2 años de detención. Y el juez, aquí viene lo más importante, no lo puede enviar a una prisión, porque era menor cuando cometió el delito. Entonces, como no lo puede enviar a una prisión, ahora tiene que enviarlo a un centro de internamiento de menores. Pero ella tiene 26 años. Y como dice que es mujer, aquí está lo tremendo, que lo envía por 2 años a un centro de detención de niñas. Ahora, y usted me pregunta, ¿y cómo puede ser eso? O sea, si es algo tan lógico, ¿verdad? Que es un hombre, pero hoy dice que es mujer. Y pide ser juzgado por la edad que tenía cuando cometió aquel delito, no por la que tiene hoy. Entonces, eso lo salva de la cárcel, pero tiene que ir a un centro de internamiento de menores, porque es lo que pidió. Y como hoy dice que es mujer, entonces va a un centro de internamiento de niñas, cuando él es un abusador de niñas. Pero todo esto, hermano, que le estoy describiendo, a usted le puede parecer, eso es una locura, eso es un disparate. Es cierto, pero todo es legal. Todo es legal. Y claro, allá, hermano, esa era la noticia, ¿verdad? Que hay un escándalo en este momento en Los Ángeles porque la gente está indignada con todo eso. Pero el juez que llevó el caso dice: mire, yo no puedo hacer nada, es lo que la ley me dice. Si ustedes no están conformes, apelen, pero ya no es conmigo, tienen que ir a otra instancia. Ahí está lo que yo le digo, ¿verdad? Que el mandamiento, o en este caso las leyes, tienen un propósito. Y tienen un propósito, hay alguna razón. Por ejemplo, ¿por qué un menor que comete un delito no puede ser juzgado
como adulto, aunque eso se puede en los Estados Unidos, pero hay que hacer un procedimiento para que la ley permita que un menor sea juzgado como adulto. Por ejemplo, aquí en nuestro país no hay manera. Aquí un menor que comete delito no puede ser juzgado como adulto nunca, no hay manera. O sea, en los Estados Unidos por lo menos hay un procedimiento en donde se puede solicitar que el menor infractor sea juzgado como adulto. Por eso se dan casos aquí, hermanos. ¿Se acuerda? Ya creo que fue en la década de los 90 o principios de los 2000, aquel famoso caso del el directo, aquel muchacho que tenía 17 años y había matado a 17 ya, pero tenía 17, era menor. Entonces es juzgado como menor y es condenado, pero fue enviado a un centro de menores donde no es prisión. O sea, ni siquiera se llaman penales esos, se llaman centros de reinserción. No es un penal. Después de matar a 17. Bueno, y él no paró de matar, hermano. Él siguió hasta que lo mataron a él, ¿verdad? Cuando ya era algunos años después. Pero ¿por qué le estoy contando todo esto? Para que usted vea la diferencia entre que yo me apego a los mandamientos o a las leyes en ese caso, pero eso no implica que en mí hay un cambio, que hay una transformación. Por ejemplo, este hombre que hoy dice que es mujer, él dice, sí, es cierto, yo lo hice cuando era hombre y cuando era menor, por eso júzgueme como menor. Pero hoy él es un adulto ya tiene 26 años y hoy dice que es mujer, ¿verdad? Entonces, todo eso es legal allá. Eso es lo que le pasaba al hombre. No cometas adulterio. Nunca cometió adulterio él. No sabemos si era casado o no, pero la cosa es que nunca cometió adulterio. No robes. Nunca había robado. No digas falso testimonio. Nunca habló en mal de una persona. Nunca lo calumnió. Ah, bueno, dijo Jesús, entonces este ya entendió. Este ya ama. Y por eso dice el 21, Jesús lo miró con amor, porque no era malo, era una buena persona. Entonces le dijo, una sola cosa te falta. Qué bien que has hecho todo esto. Entonces, como ya hiciste todo esto desde que tenías uso de razón y ahora que eres adulto, pues yo no tengo ya ninguna duda de que tú amas a tu prójimo. Por lo tanto, lo amas tanto que has cumplido esto desde tu infancia, que solo te voy a pedir una última cosa que te falta, y es: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. No te preocupes que te vas a quedar sin nada, porque en los cielos vas a tener tesoros, y luego sígueme. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está pidiendo? La realidad, o sea, el hecho real. Uno, hermano, puede pasarse toda la vida, si usted quiere, diciéndole a una niña: mira, la falda tiene que ser debajo de la rodilla. ¿Qué? Debajo de la rodilla, debajo de la rodilla. Y por eso es que las niñas se enrollan la falda aquí arriba y la andan toda enrollada para que no verse como monja. Pero cuando viene la mamá se la bajan y ya. Entonces, pero ahí está el punto, la insistencia en el mandamiento, el mandamiento, el mandamiento. Eso va a cambiar a la persona. Aquí tenemos el caso. Bueno, y aquí ni siquiera era impuesto, era él quien quería guardar los mandamientos. Entonces le dice el Señor: entonces tú ya amas. Por eso es que todos los mandamientos que le puso de ejemplo, todos tenían que ver con el prójimo, porque Jesús ya sabía de qué lado patojeaba este hombre. Entonces no tendrás problema en vender todo lo que tienes, repartirlo entre los pobres, y no te preocupes, porque en el cielo vas a tener tesoros. Y luego ven, sígueme, y con eso tienes la vida, porque el que ama tiene la vida. En el amor está el resumen de todo. Pero ¿qué pasó? Dice el 22: al oír esto, el hombre se desanimó. Es que si a él le hubieran dicho: ah, qué bien, tú has guardado 6 mandamientos, porque 6 son los que el Señor le puso de ejemplo, pues te faltan 4 más. Señor, 10 más puedo hacer.
si se tratara de mandamientos, porque el mandamiento es fácil de cumplir. Es solo hacer lo que la gente quiere que usted haga. Es lo que hacen las niñas, ¿verdad? Que andan con el gran faldón, pero cuando da vuelta a la mamá ya se la enrollan. ¿Y que cómo sé yo eso? Porque ellas mismas me han contado, hermano, que así hacen, que se las enrollan de la cintura. Pero el hombre, como no está recibiendo un desafío para cumplir más mandamientos, sino que le están pidiendo la evidencia del amor, entonces dice, se desanimó. Así ya no juego. No, lo de la religión está bonito. Eso de que camina así, peínate asá, ponte este color, usa esta blusa, eso es fácil, hermano. Eso cualquiera lo hace. Hasta técnicas tienen para hacerlo. Ya le conté. El problema es cuando se trata ya de la evidencia. Entonces dice que yéndose se fue triste porque tenía muchas riquezas. No le pareció el plan del Señor, que le dijo, mira, reparte lo que tienes y en el cielo tendrás tesoros. No, dijo, si yo aquí los quiero, ¿y en el cielo para qué? Yo aquí quiero mis tesoros. Se fue triste. Luego vendrá la lección, ¿verdad? Que el Señor dará, que la he dejado para la próxima oportunidad porque también tiene mucha riqueza. Pero aquí está el contraste con el ejemplo que el Señor había puesto de los niños. ¿Se recuerda cuando dijimos que el que no se haga como un niño de estos no podrá entrar en el reino de los cielos? Y se recuerda cuando hablamos la última vez de cuál es la característica de los niños. Yo le dije que si usted quería hiciera la prueba, que le pregunte a cualquier niño o niña, mira, y si te regalaran $1.000.000, ¿qué harías con ese dinero? Y le habrán dicho, pues yo compraría un juguete para todos los niños pobres. Yo compraría una hamburguesa para todos los niños que no tienen que comer. Claro, eso no va a solucionar el problema, pero el punto es la bondad del niño, el desprendimiento del niño. Pero al adulto, y aquí no es juego, Jesús le dice, vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. No puede. No puede. Es lo que Jesús dijo. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. Y es lo que va a decir a continuación el Señor, que va a dejar helados a los discípulos cuando Él les dice cuán difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos. Pone el ejemplo del rico porque eso es lo que era el hombre que se acababa de ir. Pero realmente es cualquier persona, aunque no sea rica, pero que no ama a Dios y al prójimo como debe ser, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos, Señor, ¿y entonces quién se va a salvar? Nadie. Es que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya a entrar en el reino de los cielos. No, Señor, no puede ser. Entonces, ¿quién se va a salvar? Para el hombre es imposible, dice el Señor, pero para Dios todo es posible. Fíjese, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero esa es la enseñanza del Señor. O sea, el hombre no puede, es imposible la salvación. Dios tiene que dársela. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que no seamos solo guardadores de mandamientos, sino que podamos desarrollar el espíritu de los mandamientos. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar, yo quiero invitar, si hubiera con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra y se da cuenta del sentido de la enseñanza de Jesús, pues esa es la clave. Y si usted hoy comprende su necesidad de recibir a Jesús como su Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde está usted pueda venir para creer en el Hijo de Dios. Y para eso, en el lugar donde está, solo le pido que nos indique su deseo, levantando su mano en alto, para que podamos verle y así orar por usted. Cualquier persona que necesita por primera vez recibir a Jesús puede levantar su mano. ¿Quiere entregarse a Él? Levante su mano
Hágalo ahora, hoy, cuando Jesús le está invitando y le abre las puertas para que venga usted a la vida y a la salvación que Él otorga. De igual manera, si hay alguien que se ha alejado del Señor y necesita reconciliarse, también hoy es el momento. Puede levantar su mano. Hágalo ahora, porque vamos a orar. Yo voy a orar ya. Pero si hay alguien que necesita aprovechar la invitación, levante su mano en este momento. Muy bien, aquí adelante hay una persona, que Dios la bendiga. Si hay alguien más, puede levantar su mano, porque vamos a orar en este momento. Señor, te damos las gracias porque tú eres grande en bondad y en misericordia, y nos muestras que el camino para agradarte y hacer tu voluntad es el amor, el amar. Ayúdanos para que no solo seamos religiosos, guardadores de mandamientos y palabras, sino que haya en nosotros el espíritu, el corazón que tú deseas de cada uno de tus hijos.